Cuando estuve allí, conocí al presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y le pregunté directamente, ¿cree usted que el pueblo cubano va a rendirse? Y él respondió, nadie quiere volver al periodo anterior a 1959. Esa es la cuestión fundamental. Hablamos con mucha gente allí, profesionales, trabajadores, y nadie quiere regresar a la época en que estaban, en la práctica, esclavizados por Estados Unidos. Nadie quiere eso. Un número muy grande de civiles se convertirá en guerrilleros. No quieren hacerlo, pero si se ven obligados, lo harán. Se niegan a ser esclavizados por la máquina económica estadounidense. Van a resistir, y vamos a ver un baño de sangre. Así que espero sinceramente que prevalezcan algunas mentes sensatas en Estados Unidos y que no haya un ataque contra el país. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Lena Petrova y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy me complace mucho recibir de nuevo a Vijay Prashad en nuestro programa. Vijay es un destacado historiador, un periodista prolífico y el director ejecutivo del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Vijay, bienvenido de nuevo al programa. Es un placer volver a verte. Encantado de estar con. Gracias. Es un placer tenerte aquí. He notado que recientemente viajaste a Cuba y tenía muchas ganas de escuchar más sobre tu viaje y sobre cómo el bloqueo petrolero de Trump ha afectado a las comunidades locales. Pero antes, me gustaría abordar el tema más amplio de la brutalidad y la violencia de Estados Unidos en su política exterior. Hace varios días, el 27 de marzo, el presidente Trump dijo, cito, «Cuba es la siguiente». Eso lo dijo en medio del bombardeo de Teherán. Hace unas 2 semanas, Donald Trump dijo, y cito, «Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Creo que puedo hacer lo que quiera con ella». Fin de la cita. Así que, mientras bombardea universidades, hospitales y escuelas en Irán, está amenazando a la próxima víctima, intentando efectivamente asfixiar al gobierno cubano hasta su rendición. El desprecio por el derecho internacional y la diplomacia casi parece surrealista. ¿Cómo interpretas esta postura tan agresiva y, me atrevería a decir, el puro militarismo de la administración Trump? Sí, quiero decir, ya sabes, es cierto que el 3 de enero el señor Trump simplemente aceleró la brutalidad de las políticas estadounidenses cuando Estados Unidos invadió Venezuela y secuestró al presidente. Quiero decir, es increíble que Estados Unidos pudiera entrar tan rápidamente en un país, decapitar a su principal líder, sacarlo y luego ejercer una enorme presión sobre el país para que dejara de enviar petróleo a Cuba. Ese fue el inicio de esa campaña. Y luego anunciaron, efectivamente, un embargo petrolero contra Cuba, en medio de las negociaciones con los iraníes, donde los iraníes realmente no tenían nada que negociar, porque no tienen un programa de armas nucleares. No obstante, de buena fe, los iraníes acudieron a las negociaciones en Ginebra, conversaciones que estaban siendo mediadas por el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, un diplomático muy íntegro. El ministro de Asuntos Exteriores dijo que estaban tan cerca de un acuerdo final que Irán había aceptado casi todo lo que figuraba en la agenda de Estados Unidos. Y ya sabes, en el umbral de la ceremonia de firma, Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, decapitando al Estado, al matar al líder supremo, Ali Khamenei, y al mismo tiempo bombardeando una escuela, matando a 180 niños. Ya sabes, la brutalidad va de la mano con las mentiras. Es una palabra fuerte, mentira, pero no se puede negociar de buena fe con alguien que ha estado tan cerca de alcanzar un acuerdo. Les estás mintiendo al negociar con ellos y luego ir y bombardearlos de todos modos. Sabes, Estados Unidos ha dicho, estamos negociando con los cubanos. Yo estuve en La Habana. El gobierno cubano reconoció que hubo algunas conversaciones de alto nivel, pero en realidad no hubo una negociación. Porque ¿qué hay sobre la mesa? Es decir, una vez más, Estados Unidos, como si leyera un guión, dice, bueno,
decapitaremos al liderazgo. En otras palabras, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tiene que hacerse a un lado. Pues bien, no le corresponde al señor Trump, ni a Marco Rubio, ni a Estados Unidos decir quién debe o no debe ser el jefe de gobierno en Cuba. Ese es un proceso interno de Cuba. Así que el gobierno cubano miró el guión de negociación y dijo, aquí no hay nada que negociar. Obviamente, Cuba quiere que se levante el embargo. Es un embargo ilegal. No debería existir en primer lugar. Pero en serio, no se puede confiar en que Estados Unidos inicie una negociación si de todos modos va a bombardearte. Mentiras, basadas en mentiras, y luego violencia brutal. Ya sabes, el guión aquí se parece más al de Irán que al de Venezuela. Va a golpear Estados Unidos a Cuba como ha golpeado a Irán. Pero por supuesto, Trump también ha dicho, y esta es la última cosa que diré al respecto, Trump ha dicho, primero Irán, voy a ocuparme de Irán, luego de Cuba. No lo están teniendo fácil con Irán. De hecho, Irán lleva la ventaja. Irán tiene más pasos en la escalada. Estados Unidos e Israel básicamente se han agotado. No saben qué hacer a continuación. No anticiparon que los iraníes resistirían y, de hecho, serían capaces de demostrar que tienen los suministros necesarios para seguir disparando contra Israel y contra las bases estadounidenses en los estados árabes del Golfo. Los iraníes apenas ahora han comenzado, lentamente, a dar la señal para que desde Yemen e Irak haya ataques contra instalaciones estadounidenses y contra Israel. Así que, sí, no le está yendo muy bien al señor Trump. Comenzó 2026 con una violencia extrema y un desprecio por el derecho internacional. No le está yendo muy bien, porque los iraníes parecen estar empujando a Estados Unidos e Israel hacia una situación en la que podrían verse obligados a rendirse. Exactamente. Sin duda parece ser así. Creo que Irán tiene todas las cartas y cualquier observador puede ver lo que realmente está ocurriendo, así como la falta total de racionalidad por parte de la administración Trump. Pero cuando pensamos en Cuba, el bloqueo efectivo, el embargo petrolero, comenzó tras la orden de Trump, cuando sin ninguna prueba en absoluto, Trump afirmó que Cuba desestabiliza la región mediante la migración y la violencia y promueve planes para dañar a Estados Unidos y apoyar a países hostiles. Ahora, quiero hablar rápidamente de esta parte, porque sé que muchas personas aquí en Estados Unidos escucharon eso y automáticamente asumieron que era cierto. Pero para cualquier observador, cualquiera que realmente profundice en estos temas, esas afirmaciones son claramente absurdas. Habiendo estado tú mismo en Cuba, ¿cuál es tu opinión sobre esas razones oficiales para la guerra económica de Trump contra Cuba? Bueno, en primer lugar, Cuba es un lugar muy interesante. Está a solo 90 millas de la costa de Estados Unidos. Durante gran parte de su historia moderna, al menos desde 1898 hasta 1959, Cuba fue efectivamente una colonia de Estados Unidos. Los estadounidenses invadieron Cuba en 1898 y después de la enmienda Platt, controlaron de hecho la política y los asuntos cubanos. A pesar de que existían, ya sabes, gobiernos independientes, básicamente se sometían a la política estadounidense. Y ya sabes, La Habana estaba llena de hoteles estadounidenses. Estados Unidos dominaba el suministro eléctrico y el abastecimiento de agua de Cuba. Las grandes plantaciones estaban dominadas por empresas azucareras estadounidenses y similares. Es decir, era una colonia de Estados Unidos. En 1959, el pueblo se levantó, dirigido por Fidel Castro y el movimiento 26 de julio. Derrocaron al gobierno de Fulgencio Batista, que huyó del país, y comenzaron a desarrollar un proyecto soberano. Desde el principio, Estados Unidos bloqueó el país de manera ilegal. En otras palabras, no se trataba solo de que Estados Unidos dijera, no vamos a tratar con vosotros. Eso está perfectamente dentro de los derechos de Estados Unidos. Pero dijeron que nadie más podía tratar con ellos.
Ahí es donde el gobierno de Estados Unidos violó la Carta de las Naciones Unidas. Ningún país tiene derecho a decirles a otros países que no pueden comerciar con un tercer país. Eso viola la Carta de las Naciones Unidas, porque no existe ninguna resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que diga que un país deba ser sancionado. Y tampoco hay ningún llamamiento del Consejo de Seguridad que indique que los Estados miembros deban cumplir con una resolución de ese tipo. Así que la política de Estados Unidos es totalmente ilegal. Y esa política ha estrangulado realmente el proceso cubano, ha limitado la soberanía de Cuba. Ahora, Cuba tiene sus propias formas democráticas, tienen elecciones, una asamblea nacional, delegados que son elegidos y un proceso para escoger el liderazgo, y así sucesivamente. No creo que Cuba sufra por falta de democracia. Quiero decir, Estados Unidos no debería ser precisamente quien hable de democracia, porque con el colegio electoral y todas las formas extrañas en que el dinero ya ha, digamos, distorsionado la democracia estadounidense, o al menos la democracia electoral, resulta muy difícil tomar el sistema estadounidense como modelo para imponerlo a otros países. Cuba tiene su propia estructura democrática. No hace falta un cambio de régimen para traer la democracia. Desde luego, hay un cambio de régimen que sí debe producirse, y es el del bloqueo. Si Cuba no tuviera este bloqueo, su avanzado aparato científico podría estar vendiendo medicamentos farmacéuticos por todo el mundo, podría estar produciéndolos a gran escala. Cuba, ya sabes, debido a que su sistema educativo y su sistema sanitario son tan buenos, ha sido pionera en varios enfoques diferentes para la neuropatía. Y bueno, hay toda una lista de cosas, no quiero entrar en detalles, pero Cuba tiene la capacidad de ser completamente autosuficiente como país. Obviamente, al comerciar en el mundo, ahora mismo no cubre más del 40% de sus necesidades de combustible, pero está aumentando esa cifra, incrementando su uso de energía solar. Necesita poder fabricar baterías. Todas estas son cosas que Cuba podría hacer si pudiera importar las materias primas necesarias. Estados Unidos no lo permite. Lo que debe ser derrocado es el régimen del bloqueo. Ese es el cambio de régimen que hace falta, no el llamado régimen que gobierna el país. Realmente no creo que ninguno de los argumentos sobre la democracia y demás sean coherentes. El único argumento coherente es el de poner fin al bloqueo. Ha dañado gravemente la capacidad del gobierno cubano, de todos los gobiernos desde 1959, para crear un sistema soberano. Estados Unidos ha intentado derrocar al gobierno desde 1959 y no lo ha conseguido. Cuando estuve allí, me reuní con el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y le pregunté directamente, ¿cree usted que el pueblo cubano va a rendirse? Y él respondió, nadie quiere volver al periodo anterior a 1959. Esa es la cuestión fundamental. Hablamos con mucha gente allí, profesionales, trabajadores, y nadie quiere volver a la época en que estaban, en la práctica, esclavizados por Estados Unidos. Nadie quiere eso. Absolutamente. Y las verdaderas víctimas, como mencionaste, son los cubanos, la gente de a pie. El verdadero objetivo de Trump es perjudicar al pueblo cubano y hacer que el sufrimiento sea insoportable, lo que en teoría les daría un incentivo para levantarse contra su gobierno. Es ese patrón de enjuagar y repetir. Lo vimos en Irán, lo vimos en muchos otros países. Y es de conocimiento común que las sanciones perjudican de forma desproporcionada a los civiles, no a los dirigentes. Marco Rubio, que adora mencionar su herencia cubana cuando le conviene, realmente no ha hecho comentarios. Al menos yo no he visto realmente nada. No ha comentado sobre la inmensa crisis humanitaria que se está desarrollando como resultado de las políticas que él mismo ayudó a elaborar. Los apagones continuos en toda la isla afectan los sistemas de agua, el almacenamiento de alimentos, los hospitales y las UCI.
Y, por lo que tengo entendido, Cuba ya estaba más o menos en estado crítico incluso antes de enero de este año. Wentenut en el Kumanitur te está bloqueo de Trump y las sigue experimentasteri min thachti tu afat fisbis. Bueno, lo primero que creo que debemos reconocer es que en el mundo moderno la energía es esencial. Quiero decir, es la savia vital, como el agua. Pero además, el agua no está disponible sin energía. Ya no tenemos pozos a los que uno pueda acercarse y sacar agua manualmente. Todo en el mundo moderno depende de la electrificación, o del diésel, o de algún otro tipo de combustible. Cortar el suministro de combustible significa cortar la vida moderna para el pueblo cubano. Lo que se ve en las calles de Cuba es gente volviendo a usar carros tirados por caballos. Vi 3 de ellos circulando por las calles. ¿Por qué? Porque la gasolina es simplemente muy difícil de conseguir. Y si logras conseguirla, es cara. Así que quieres conservarla. La gente camina más. El gobierno cubano ha anunciado menos días laborables. La gente no puede obtener agua en todo momento, lo que pone en peligro la sanidad y la higiene. Visité un hospital neurológico donde el doctor Pilota, fue increíblemente conmovedor. Habló de cómo los pacientes con tumores cerebrales, epilepsia y otros problemas no pueden ser tratados porque la mayoría del equipo requiere electricidad y no se puede permitir operar en el cerebro de alguien usando un generador, ya que la corriente fluctúa. Y eso no es, ya sabes, algo en lo que se pueda usar corriente continua. No te puedes permitir tener oscilaciones de frecuencia y cosas así. Así que, ya sabes, la vida moderna se paraliza. La educación, la sanidad, el transporte, los precios de los alimentos suben. Es difícil producir fertilizante para la próxima temporada. Es decir, lo que quieras. La vida cotidiana se ve profundamente afectada. Y eso es un crimen. Es una política de tipo genocida. Les estás negando no solo la gasolina, les estás negando los medicamentos, les estás negando el mundo moderno, les estás negando la forma en que todo funciona. Hoy en día nada funciona sin energía. Ya sabes, no tienes la posibilidad de tener un burro en el patio trasero, dándole vueltas a una rueda para producir electricidad. Mi abuelo solía tener una pequeña planta eléctrica que se alimentaba con desechos del hogar y de los animales, una llamada planta de gas de estiércol, que hacía funcionar las luces y demás. Ya no existen esas cosas. Dependemos de la energía, y eso es una crueldad. Así que me alegra que hoy, mientras hablamos, por primera vez desde principios de diciembre, haya entrado un envío de combustible en Cuba. Y eso es muy importante. Y si no me equivoco, es un petrolero ruso que transporta, ¿qué será?, 100,000 toneladas de petróleo a Cuba. Y de alguna manera, por algún milagro, parece que la administración Trump permitió que se realizara la entrega. Así que sin duda, es una señal alentadora, pero resulta bastante sorprendente, ¿verdad? No, pero es muy alentador. Y por cierto, no quiero sacar demasiadas conclusiones porque estas cosas suelen ser accidentales, pero el barco en sí tiene un nombre interesante. El barco se llama Anatoly Kolotkin. Ahora bien, este es un nombre ruso. Puede que no signifique nada para la mayoría de la gente, pero sí significa algo para personas como yo, que estamos interesados en el derecho internacional. Anatoly Kolotkin fue un importante jurista soviético que fue miembro de la Corte Internacional de Justicia. También fue uno de los juristas del Tratado sobre el Derecho del Mar. Es un gesto muy interesante. No sé si alguien en Rusia lo hizo deliberadamente, pero de algún modo, Estados Unidos violó el derecho internacional, el derecho del mar y el derecho de los océanos, al impedir que barcos de terceros países entraran en Cuba.
Sabes, es una relación entre Cuba y otro país. Mientras no tenga que pasar por las rutas marítimas de un tercer país, a menos que, claro, las leyes internacionales del mar te den derecho a atravesar esas rutas. Anatoly Kolodkin desempeñó un papel en la redacción de las leyes para todo esto. Así que es muy interesante que, o bien es algo accidental, los accidentes históricos ocurren, o que alguien en Rusia dijera, elijamos al Anatoly Kolodkin para transportar las 100.000 toneladas métricas de petróleo a Cuba, porque este jurista soviético desempeñó un papel tan importante en la redacción de las mismas leyes que Estados Unidos está violando. Así que aquí hay un pequeño fragmento de historia para quienes estén interesados. El Anatoly Kolodkin ha atracado en Matanzas, Cuba. Va a descargar el petróleo. Es un asunto muy importante. Y igualmente importante es que, debido a la forma en que el ejército estadounidense abordaba a los petroleros que salían de Venezuela antes del 3 de enero, en diciembre de 2025, el ejército ruso envió en realidad un destacamento de tropas a bordo del Anatoly Kolodkin por si era abordado. Lo cual es interesante, porque si Estados Unidos hubiera abordado el barco, se habría enfrentado a tropas rusas a bordo, y eso habría sido un enfrentamiento muy serio, una especie de nueva crisis de los misiles en Cuba. Pero creo que el señor Trump probablemente quería evitar que eso ocurriera en alta mar. No sé exactamente por qué permitió que el barco pasara. Quiero decir, es cierto que tiene mucho entre manos con Irán, tiene mucho en marcha allí. Además, el señor Trump está intentando encontrar una salida a la guerra en Ucrania y no ha conseguido dar con una solución. Creo que agravar las tensiones con Rusia no ayudaría en absoluto. Así que esto es una muy buena señal. Ahora bien, ¿significará esto que México y otros países seguirán el ejemplo y también romperán este embargo petrolero ilegal? No lo sé, pero sinceramente espero que sí. Bueno, ya sabes, en memoria de Anatoly Kolodkin, que murió hace algunas décadas. Bien hecho, señor. No, eso es fascinante y me alegra mucho que lo hayas mencionado, porque sin duda aporta más matices a estos acontecimientos y pone las cosas en perspectiva. Me pregunto si eso es una coincidencia o no, pero incluso si lo fuera, creo que es muy simbólico, sin duda. He visto, en cuanto a la catástrofe humanitaria que se ha ido desarrollando como parte de las acciones de Trump en Cuba, informes que son realmente trágicos. Hay relatos de un aumento de enfermedades sin tratar y retrasos en las cirugías en toda Cuba. Según se informa, miles de niños están esperando una operación, sin poder real y poca electricidad, y una grave escasez de medicinas y equipos. Además, el embargo contribuye, por supuesto, a la inseguridad alimentaria y a la ruptura de las cadenas de suministro. Así que los servicios públicos están colapsando parcialmente. Y como mencionaste, el gobierno instauró una cuota de emergencia de gasolina de solo, según lo que he leído, 5 galones al día. Por favor, corrígeme si no es así, pero sin duda ha afectado todos los aspectos de la vida civil. Creo que mucha gente en todo el mundo, y ciertamente en Estados Unidos y en Occidente, no comprende hasta qué punto este bloqueo ha sido devastador. Lo que me resulta impactante es que mientras esta crisis se desarrolla en Cuba, el presidente Trump emitió una serie de mensajes triunfalistas y uno de ellos me sorprendió especialmente. Dijo, Cuba parece estar lista para caer, se está hundiendo. Esas fueron sus palabras. Así que en realidad esto es un acto deliberado de guerra, solo que por medios económicos, ¿no es así? Eso es exactamente lo que es, en cierto sentido, ya sabes. Porque como dije, el combustible es la esencia de la vida humana. Es lo que impulsa todo. Si vas a empezar a establecer cuotas para la gasolina, vas a establecer cuotas para la educación, vas a ralentizar las cirugías, todas esas cosas, ¿verdad? Porque tienes que hacerlo. Cuando tu suministro de combustible es limitado,
tienes que tomar decisiones. Esta es una situación brutal. Hay brutalidad escrita en ella, y no se puede ver de otra manera. La gente no puede hacer cosas básicas. Lavar la ropa, limpiar a sus hijos. Quiero decir, las cosas básicas se vuelven difíciles porque los sistemas de agua requieren energía, las plantas requieren energía, la producción de equipos médicos requiere energía. Todo requiere energía. Y si no la tienes en cantidad suficiente, estás atrapado. Así es. Es realmente conmovedor. Quiero decir, ya sabes, es una población de 10 millones de personas, una población muy pequeña. Y este es un embargo cruel e innecesario. Es ilegal, por supuesto, pero también cruel e innecesario. Simplemente no veo qué cree Estados Unidos que puede lograr con esto. Sí, desde luego no está claro. Hay negociaciones o conversaciones directas y de alto nivel entre el gobierno cubano y la administración Trump. He visto llamamientos a una mediación a través del Vaticano, pero no está claro si existe algún diálogo entre ambos estados. Sabes, no habrá un 1 de abril en 2026. No habrá Día de los Inocentes, porque parece que todos los días son el Día de los Inocentes. Ya sabes, el señor Trump anuncia, estoy negociando con los iraníes, y los iraníes responden, no, no lo estás. No estamos negociando contigo. No hay ninguna negociación en marcha. Luego dice, estoy negociando con los cubanos. Quiero decir, ¿dónde está la realidad y dónde la ficción? Es muy difícil decir qué es real y qué no lo es. Y bueno, obviamente hay contactos de alto nivel, y creo que esto es básicamente una cuestión de jerga diplomática. Hay una diferencia entre contacto y negociación. Ya sabes, la puerta está abierta. La gente está hablando. Siguen hablando porque al hacerlo, mantienes la ventana o la puerta abierta. Pero eso es diferente de una negociación. Porque para que haya una negociación tiene que haber una propuesta sobre la mesa. Tiene que haber un documento serio que puedas mirar y decir, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Entonces puedes volver y decir, mira, esta es una propuesta incompleta, porque implica esto, pero no estamos de acuerdo en aquello, y así sucesivamente. No creo que esté ocurriendo una negociación en el sentido técnico. Sin duda están hablando al más alto nivel. Si alguien quiere llamar a eso una negociación, entonces es una negociación. Vale, pero no creo que haya una propuesta sobre la mesa, porque la propuesta estadounidense que surgió inicialmente era un cambio de gobierno. Eso ya no está sobre la mesa, porque los cubanos la han rechazado. Ya sabes, ellos dicen, negociaremos, pero no sobre esta propuesta, no basándonos en esta propuesta. Así que es una cuestión técnica, en realidad. De lo que estás hablando es de una cuestión técnica. Sí, están hablando. Sí hay contacto, pero no creo que haya una propuesta que alguien haya aceptado como base para una negociación. No creo que hayamos llegado a ese punto todavía. Creo que hay contacto, creo que hay conversaciones, pero no creo que una propuesta dada por ambas partes como base para la negociación. ¿Cómo funciona esto? Es así. Yo te presento una propuesta. Tienes que aceptar la propuesta, no en el sentido de firmarla, sino de aceptarla como una propuesta que merece ser negociada. Entonces comienzas la negociación. Y si estás de acuerdo con lo que has negociado a partir de esa propuesta, entonces tienes un acuerdo. Ese acuerdo se convierte en la base, ya sea para un tratado o simplemente para un acuerdo de menor nivel que permita actuar para desescalar un conflicto. Pero no creo que hayamos llegado al punto entre Cuba y Estados Unidos en el que ambas partes hayan acordado una propuesta para negociar. Así que en ese sentido técnico, no es una negociación. Pero por lo demás, por supuesto, que están hablando. Bueno, ¿en qué momento crees que un bloqueo podría escalar hasta convertirse en un conflicto abierto? Quiero decir, Trump está diciendo abiertamente que Cuba es la siguiente.
El otro día, creo que durante algún evento patrocinado por Arabia Saudí que tuvo lugar el 27 de marzo, si no me equivoco, dijo Cuba es la siguiente, pero fingid que no he dicho esto. Así que está enviando esos mensajes, aunque por supuesto, a estas alturas no creo que nadie confíe realmente en lo que dice, porque se está desacreditando hasta el punto en que, ya sabes, básicamente, por desgracia, se ha convertido simplemente en ruido. Y la gente, ya sabes, como mencionaste, no está segura de si creerlo. Ya ni siquiera sabemos cuál es la verdad. Aún así, de alguna manera, porque viene de la Casa Blanca, porque viene del presidente, sigue teniendo peso. Así que, cuando él dice, Cuba es la siguiente, deberíamos esperar que este bloqueo realmente escale hasta convertirse en un conflicto abierto, cuando el presidente Trump se aburra de Irán y se dé cuenta de que en realidad está perdiendo y que no hay vuelta atrás, salvo negociar con Irán de buena fe. Quiero decir, ¿cómo? Si supiera la respuesta a esa pregunta, habría invertido dinero en la bolsa. Sé que hay un joven, o quizá un profesor o maestro chino, que está dejando huella en Internet por supuestamente predecir cosas y demás. No estoy realmente a favor de ese tipo de enfoque hacia la realidad humana, porque ya sabes, las relaciones internacionales y la realidad humana no son predecibles como tal. Sabes que hay caminos, quizá 6 o 7 posibles vías, pero creo que es irresponsable decir, esto es lo que creo que va a pasar. Porque ya sabes, hay tantas variables. Y la vida humana está llena de la incertidumbre de esas variables y de las decisiones que toma la gente. Sabes, en este caso, la decisión que tome el gabinete de los Estados Unidos. Son solo unos pocos hombres quienes decidirán si causar estragos en Cuba, más allá de los que ya están causando. Así que, ya sabes, es difícil meterse en sus cabezas. Creo que sería extremadamente irresponsable por su parte, como custodios del poder estadounidense, intentar un derrocamiento de la revolución cubana. Pero es difícil entender, ya sabes, cuáles son los límites de los caballeros que dirigen los Estados Unidos en este momento. Habría dicho que fue una temeridad por su parte, como custodios del poder estadounidense, haber atacado Irán. Pero lo hicieron de todos modos. Ya sabes, quiero decir, ¿qué más da? No me cuesta nada decir que creo que harán esto o aquello. Pero también creo que es irresponsable, en cierto modo, hacer esas afirmaciones predictivas. Lo que diré es que espero que no lo hagan. Espero que no ataquen directamente a Cuba con una invasión militar, porque no creo que vaya a ser tan fácil como piensan. Creo que el pueblo cubano está muy motivado para defenderse. La pérdida de vidas humanas sería enorme, porque la gente se defendería con equipos que no son necesariamente defensivos para ellos. Van a arriesgar sus vidas. Un número muy grande de civiles se convertiría en guerrilleros. No quieren ser esclavizados por la máquina económica estadounidense. Van a luchar. Y entonces veríamos una masacre. Así que espero sinceramente que prevalezcan algunas mentes sensatas en Estados Unidos y que no haya ningún ataque contra el país. Vijay, cuando viajaste a Cuba, dijiste que te reuniste con un cirujano, con el presidente Díaz-Canel, con otros líderes y estoy seguro también con gente común. Durante tu viaje, mientras te reunías con el pueblo cubano, ¿qué fue lo que más te impactó? Al recordar tu viaje, ¿qué es lo que más destaca de tu estancia allí? Bueno, quiero decir, realmente lo más impactante es la falta de transporte en las calles. Sí, es sorprendente. La cantidad de gente que va caminando por ahí. Sabes, caminan largas distancias para llegar a sus trabajos. Hablé con una enfermera que caminó 2 horas para llegar al trabajo. Es una locura, de verdad, es una locura. No es bueno para una sociedad moderna que una enfermera tenga que llegar cansada. No es bueno para nadie. Eso me impresionó mucho. Pero también la fortaleza de la gente, bastante admirable. Saben lo que tienen y saben lo que podrían perder.
They know what they have and they know what they lose. And they know that if they allow Y saben que si permiten la caída de este gobierno, quizá tendrían nuevos centros comerciales y tal vez las cosas se volverían más relucientes, pero no podrían permitírselas. Lo saben. Y también hay una clara conciencia de la dimensión racial de la política en todo esto. Saben que los cubanos blancos dominarían la sociedad. Ya sabes, la Revolución cubana, aunque durante muchos años tuvo dificultades para adoptar una posición decisiva sobre la cuestión del racismo, promovió, de forma implícita, una agenda antirracista. Y creo que la gente sabe que volver a la oligarquía significa volver a una jerarquía racial inaceptable para los cubanos negros, los afrocubanos y otros. For Black Cubans, Afro-Cubans, and so on. And maybe the last question, other than Mexico, Quizá la última pregunta. Aparte de México, los estados latinoamericanos no han expresado realmente una oposición firme a las acciones del presidente Trump en Cuba. No hemos visto mucha actividad constante, gente diciendo, esto está mal, estamos en contra. No ha habido muchas declaraciones ni detalles publicados sobre esas terribles consecuencias que mencionabas, como cirujanos sin electricidad para realizar operaciones. Eso es realmente devastador. La Organización de los Estados Americanos también ha permanecido en silencio, hasta donde yo sé. Explícanos tu interpretación de por qué los estados latinoamericanos no están en primera línea defendiendo a Cuba. ¿Por qué permanecen, en la práctica, en silencio, con algunas excepciones, como México? Les hablo desde Santiago de Chile, donde los precios de la gasolina han subido y han provocado protestas en todo el país. Pero también se trata de un gobierno de extrema derecha. Es decir, América del Sur y América Central pasaron de la marea rosa, cuando Hugo Chávez estaba en su apogeo, a lo que yo llamaría la marea de la ira. Los gobiernos de Cast, Milei, Bukele, Noboa y otros son gobiernos de extrema derecha. Claudia Sheinbaum, de México, ha sido increíblemente valiente, enfrentándose a Estados Unidos tanto como ha podido. Me gustaría ver al señor Lula de Brasil, que está en año electoral, ya que se presenta a la reelección. Me gustaría verle enviar un par de barcos con petróleo de Petrobras al mercado cubano. Me gustaría ver eso. Me gustaría ver a Brasil siendo tan valiente como México. Y quizá, ya sabes, dado que estos son los últimos días del gobierno de Gustavo Petro en Colombia, aunque su sucesor, Iván Cepeda, se presenta a las elecciones, no está garantizado que la izquierda mantenga la presidencia. Creo que en Colombia están siendo extremadamente cautelosos, evitando cualquier cosa que pueda parecer una injerencia en lo que ocurre en Cuba. Pero Lula, con su popularidad, podría salirse con la suya. But Lula, with his popularity, could get away with it. Pedro Sánchez in Spain could send a... Pedro Sánchez, en España, podría enviar un barco de petróleo, procesado por empresas españolas, o lo que fuera. Hay muchos lugares que tienen la capacidad. Quiero decir, el país que creo que debería avergonzarse es Angola, cuya independencia se logró gracias al sacrificio de los combatientes cubanos. Angola, que es un país rico en petróleo, debería haber enviado un petrolero hace mucho tiempo y haber dicho, no nos importan las consecuencias. A los cubanos no les importaron las consecuencias cuando vinieron y lucharon para ayudarnos a liberar Angola. No nos importan las consecuencias. Aquí tenéis un petrolero angoleño. Eso habría estado bien. Absolutamente. Y con suerte, después de que el petrolero ruso pase hoy o esta semana, veremos que se entrega más ayuda humanitaria a Cuba. Ojalá esto se convierta en una historia más positiva que negativa. Aunque por supuesto creo que es razonable ser muy escéptico al respecto en este momento. Vijay, muchísimas gracias por acompañarnos. Recomiendo a nuestros espectadores que te sigan en X y que también echen un vistazo a Tricontinental. Dejaré ambos enlaces en la descripción más abajo. Vijay viaja bastante, así que es muy activo en X y publica muchas cosas realmente interesantes allí. Yo, desde luego, soy un gran admirador. Vijay, muchas gracias y espero que vuelvas pronto para un nuevo episodio.
Bay City. Take care.